Saludar a través de la vía telefónica a la exgobernadora y diputada federal Ivonne Ortega. Diputada, muy buenos días. Hola, buenos días, David. Qué gusto saludarte a ti y al auditorio. Igualmente un gusto. Pues hay un tema que han criticado muchos los activistas por los derechos humanos en nuestro país. Hay otros grupos de la sociedad civil que se han congratulado de ello, y es que tumbaran la iniciativa de Peña Nieto sobre los matrimonios igualitarios. Pero hubo dos votos muy particulares en la Cámara con este tema, uno del priista Benjamín Medrano y otro con usted, diputada. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué nos puede compartir sobre esta situación? Bueno, yo desde que el presidente Enrique Peña Nieto manda la iniciativa al Congreso sobre el matrimonio civil igualitario, manifiesto públicamente mi convicción de estar a favor, porque siempre he estado a favor de los derechos humanos fundamentales que están en nuestra Constitución, pero que en la realidad no se ejercen a cabalidad. Y también he trabajado a lo largo de mi vida política y mi vida personal para combatir la discriminación. Yo misma he sido víctima de discriminación cuando pretendo ser gobernadora en Yucatán. Uno de los argumentos que decían públicamente porque no podía ser gobernadora es porque era una pueblerina, porque yo nací y vivo con mucho orgullo en un municipio de 3,000 habitantes allá en Yucatán, y decían que no podía gobernar porque era una pueblerina. Esa es una discriminación. Si he sido víctima de discriminación, tengo que estar trabajando para que en México no haya mexicanos de primera ni de segunda, sino que todos tengamos los mismos derechos. ¿Qué es lo que daba esta iniciativa? Que la Comisión de Puntos Constitucionales la dictaminó a favor, y que lamentablemente con el voto mayoritario de los diputados de mi partido, de la fracción del PRI, del PAN, del PANAL, del Verde, 19 votos de una comisión, desecharon este dictamen a favor de la iniciativa del presidente. Y en el caso del PRI, el diputado Benjamín Medrano de Zacatecas y yo votamos a favor, unos diputados del PRD y uno de Morena, y el del PES que se abstuvo. Inclusive en el debate pedíamos que se pasara al Pleno, que pudiera ser discutido en el Pleno para que fuéramos 500 diputados que representamos, digamos, a la sociedad, pueda debatirse y en su caso aprobarse o desecharse, pero pues ni a esa parte pudo llegar la iniciativa del presidente, se desechó en la comisión. Por lo pronto, esto entonces, diputada, no avanzará, pero ¿qué podemos hacer como sociedad? Y de la mano de nuestros legisladores, quienes creemos en que el trato debe ser igualitario, y sobre todo que también viene la discusión una vez más, diputada, si me lo permite, respecto al Estado laico, al diferenciar una creencia personal de carácter religioso que tiene que ser respetable con lo que tiene que ofrecerle el Estado a sus ciudadanos, porque esto era si lo estoy entendiendo bien, era un asunto de lo civil, ¿no es así? Es así, es así. La iniciativa elevaba a rango constitucional que ya no fuera a la legislación de cada estado en el Código Civil, que ya hay 12 estados que han legislado en esta materia, y sino que al elevar el rango constitucional garantizaba la Constitución un derecho humano fundamental, que es el derecho a decidir, ¿no? Yo decido qué hago con mi vida, yo decido qué hago con mi cuerpo, yo decido si me caso con una mujer, si me caso con un hombre, yo decido sobre qué es, al final de cuentas, el fondo es el derecho humano fundamental, que es a decidir. Y también a no discriminar, a que no hayan ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda, sino que todos seamos ciudadanos y tratados con la misma condición. ¿Qué pasa en el argumento del debate en el que desechan la iniciativa del presidente y el dictamen de la comisión? Dicen que ya está contemplado en la Constitución. Sí está contemplado en la Constitución, pero en la realidad, con las leyes secundarias, en los estados donde no se ha legislado, es muy difícil y tortuoso para las personas del mismo sexo que quieren contraer matrimonio civil. Tienen que hacer un amparo mediante la Corte tiene que dar una instrucción al registro civil del estado que corresponda, y al final sí logran el objetivo porque ya la Corte determinó que es constitucional tu derecho a decidir. Y yo decía, es un derecho vetado por todo lo que tienes que llevar a cabo, y si esto se hubiera dado en sentido positivo y se hubiera aprobado en el Pleno, esto hubiera permitido que los 32 estados sean regidos por una misma
ley ya elevado a rango constitucional. Entonces, ¿podríamos decir que en este momento esto pudiera salir adelante a través de los congresos locales, diputada? Así es. A partir de en este momento serían en los congresos locales. Hay dos estados que ya legislaron en esa materia. Faltarían los estados que no tienen esa legislación, pero está en este momento digamos el balón en la cancha de los estados. En Baja California tenemos un lamentable historial de temas que rayan en este asunto de coartar derechos fundamentales de los ciudadanos, el derecho de la mujer a decidir, el que se haya penalizado el aborto, el que no saquen adelante esta iniciativa de matrimonios igualitarios, aunque aquí ya tuvimos muchas uniones bajo ese proceso que nos comenta, diputada, con amparos de la Suprema Corte. Sé que tiene que ser muy respetuosa de los legisladores locales y más allá de un exhorto, ¿le podría dar un mensaje a los bajacalifornianos en general con este tema? Creo que es muy importante, sobre todo aquí estamos viviendo muy fuerte el asunto racista, antiinmigrante, homofóbico, herencia de Donald Trump por nuestra cercanía con Estados Unidos, con San Diego, con California. Sería muy importante tener mensajes de ustedes, quienes legislan a nuestro nombre, en esta materia, diputada. Mira, yo lo que manifesté en la comisión y lo comparto contigo es que en la vida hay que ser congruentes. Uno no puede desear para el vecino o para el amigo lo que no desea para uno. Uno siempre debe de actuar con lo que quisiera que pasara contigo. ¿Yo qué quiero que pase conmigo? Que tenga la libertad de decidir. Yo soy mamá soltera, esa es mi familia, mi hijo y yo somos una familia, y así como yo hay millones de mujeres en el país, como hay de mamá y papá, y como puede haber de mamá, mamá, de papá, papá, una condición que dé la oportunidad de no discriminar. Y si pudiéramos poner en ese punto el derecho humano garantizado en la Constitución de la libertad a decidir, pudiéramos reconciliar a la sociedad y en lugar de enfrentarnos en este tema, reconocer que somos socios y aliados para el desarrollo de nuestro país, y la única manera de enfrentar esta condición en nuestro país es siendo una sociedad reconciliada, una sociedad no dividida por temas que tengan que ver con temas políticos, electorales, religiosos. Es mucho más allá. Garantizar los derechos humanos y la libertad a decidir sobre lo que tú quieres hacer con tu vida, con tu cuerpo, con tu persona, de cada uno. Creo que esa es la parte que me encantaría dejar como mensaje a los que nos escuchan y a los que tienen la oportunidad de tener en sus manos el poder cambiar las condiciones de este país y generar condiciones de igualdad. Hay que ser congruentes. Tú tienes que hacer lo que a ti te gustaría que hagan para ti. Y a mí me gustaría que me den la libertad de decidir. Por eso es que estoy a favor de esa iniciativa del presidente. Y esto creo que no excluye la profesión la religión que profesemos, diputada. Usted es católica, lo decía en algunas declaraciones en días pasados. Así es, inclusive en la propia intervención en la que hago en la Comisión de Puntos Constitucionales, digo, yo soy católica, respeto a mi iglesia, pero también soy mexicana y respeto a mi Constitución. En la Constitución dice el respeto a los derechos humanos fundamentales, y un derecho humano fundamental es la libertad a decidir y la no discriminación. El ser víctima de una discriminación por haber nacido, te comentaba, en un pueblo pequeño, por tener un color diferente de piel, por tener una condición diferente religiosa o cualquiera que le quieras poner, son discriminatorios, y no podemos permitir que nuestro país esté discriminando, más con lo que tú comentabas que acabamos de vivir en la frontera, y que tendremos que ver como país cómo nos unimos como sociedad y reconciliamos esta sociedad para enfrentar lo que esperemos no sea una realidad en las propuestas de campaña del nuevo presidente electo, ¿no? ¿Qué hay de la parte meramente política, diputada? El votar en contra del resto de sus compañeros de la fracción, porque muchas veces en ese ámbito también se da este miedo entre algunos de que en sus partidos los manden a la congeladora, les llaman algunos, o que empiecen los revanchismos. ¿Qué hay con ese tema?
Mira, yo he encontrado solidaridad en mi fracción parlamentaria, respeto a mi decisión personal, y uno de los argumentos que comentaba al interior de la Comisión de Puntos Constitucionales es que en mi vida he sido congruente, siempre he sido congruente, y en mi vida he defendido los derechos humanos y he defendido la no discriminación, he peleado por la no discriminación, he sido víctima de la discriminación. Entonces, que me corresponde al haber tenido tantos cargos públicos y tener esta condición de poder estar en un lugar donde se puede tomar la decisión para que esto sea una realidad, ser congruente. Lo que hice es ser congruente, y en mi partido han respetado esta congruencia, han respetado mi decisión personal, al igual de la de Benjamín Medrano, que él abiertamente dice: yo soy diputado federal, soy homosexual, tengo pareja y me siento obligado a defender los que están en la misma condición en la que yo estoy, que es de tener la libertad de decidir. Fuimos los únicos 2 diputados del PRI que votamos a favor de esta iniciativa, de este dictamen, perdón, pero bueno, al final de cuentas es una condición que creo tendrán, o así lo siento, tendrán que respetar y reconocer en el tema de la congruencia en nuestro partido. Así es, diputada, muchísimas gracias, le agradezco mucho el telefonema. Le pediré un mensaje final, algo más que decir antes de despedirnos. Que lo más importante es que podamos cuidar eso, precisamente ustedes que están viviendo las condiciones que hoy estamos a punto de tener una crisis humanitaria por las condiciones que no ustedes generaron, pero su ubicación geográfica se las está dando. Tenemos que cuidar, no discriminar, ser y vernos como lo que somos, socios y aliados para el desarrollo de nuestro país. Ese creo que es lo que tenemos que tener siempre en cuenta, y no dividirnos como sociedad, al contrario, reconciliarnos como sociedad para trabajar por México. Con ese mensaje me quedo. Hay que reconciliarnos como sociedad en todos los ámbitos. Diputada, muchísimas gracias. Muy buenos días. Al contrario, David, muchas gracias a ti y al auditorio por su paciencia.